Bueno, todos ustedes ya son muy truchas en la morfología. Y bueno, vean ustedes, hay una asociación en pediatría entre los pacientes que tienen LAMM2 con ciertas características clínicas. Bueno, ustedes ya saben la definición de 30-89% de blastos, más de 10%, más de 11% de cierto grado de diferenciación de la serie mieloide, menos de 20% de presencia de componente monocítico en la médula ósea. Y ahí están viendo los blastos de un paciente de este. Pero ¿qué nos llama la atención? Que en general este tipo de leucemias en pediatría tiene presencia de tumor sólido, ya sea retroorbitario o paraespinal. Y vean ustedes, incluso el niño de abajo, en la extrema derecha, cuando llegó con diagnóstico de leucemia aguda mielocítica M2 y abajo en el estado de remisión. La situación es que esto generalmente se asocia a la translocación 821, que tiene un pronóstico bueno o intermedio en pediatría. Bueno, todos ustedes conocen esto, desde luego la leucemia aguda M3 premielocítica, en donde debe haber una sustitución, aunque ya ustedes ven que ahí dice más de 10% de las células son premielocitos anormales. Bueno, normalmente hay una sustitución completa de la imagen en médula ósea por premielocitos hipergranulares anormales. Y desde luego el otro componente que hace que el diagnóstico sea incontrovertible es la presencia de células de Fagot, que ven allá en el extremo superior derecho, o células astilladas, ¿verdad? El acúmulo de bastones de Auer en células que semejan células de retículo endotelio, 8 o 10 bastones de Auer ocasionalmente. ¿Cuál es lo importante en pediatría? Que generalmente llega con una diátesis hemorrágica importante y generalmente 70% de nuestros pacientes llegan con CID subclínica a la institución. El otro aspecto que deben ustedes recordar es la leucemia aguda monocítica. Ahí está su definición, más de 80% de blastos monocíticos en la médula ósea y que normalmente también tienen infiltración que permite al clínico sospechar el diagnóstico. Hay una infiltración de encías marcada, como ustedes ven ahí, en ocasiones también la presencia de tumores sólidos y también infiltración en piel. Y esto permite también sospechar el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Bueno, y esto ya casi no lo usamos, nosotros al menos no lo usamos. Pero puede ser que alguien vaya a trabajar a algún centro donde tiene que apoyarse todavía en la clasificación morfológica de la FAP, que incluye aparte la citoquímica, ustedes recuerdan, ¿no? Y que los blastos que eran mieloperoxidasa positiva, bueno, ayudaba la utilización de cloroacetato esterasa o alfa-naftilacetato esterasa, que en las positivas, bueno, si estas dos pruebas eran negativas, pues había que sospechar la presencia de una M0 y ocasionalmente una M5. Cuando la cloroacetato esterasa era la que estaba positiva, había que sospechar leucemia aguda mielocítica con componente mieloide. Y cuando aparecía el alfa-naftilacetato esterasa positiva y la otra negativa, había que sospechar el componente monocítico. Además estaba la alfa-naftilbutirato esterasa, que también orientaba el diagnóstico de monocítico. Y esto se lo traigo a colación porque le digo, nosotros no lo usamos hace como 15 o 20 años porque consumía mucho tiempo y porque ha sido sustituido por el inmunofenotipo. Pero todavía hace algunos años había algunas preguntas del consejo que traían algo de esto. Y desde luego, cuando era mieloperoxidasa negativa, bueno, uno pensaba que si tenía la cloroacetato positiva, podía ser una leucemia con mínima diferenciación como la M0. Y si tenía el alfa-naftil, nuevamente decíamos, sospechábamos componente monocítico. Cuando AMA era negativa, probablemente actualmente ya sospecharíamos M0 o M7, pero como les digo, ya no lo hacemos nada más por si los quieren sorprender con una pregunta de estos en el examen. Bueno, ¿cómo se hacía antiguamente el diagnóstico inmunofenotípico? Bueno, ustedes lo están viendo ahí. Ahí tenemos 6 subtipos de LAL del linaje B. Si ustedes ven, el grupo 1 y 2 se han compactado actualmente. Este es un esquema que sacó el doctor Nadler en 1984 y que nosotros hicimos en niños del Instituto Nacional de Pediatría, identificando 6 subgrupos dentro del linaje B. Y las 2 primeras fueron compactadas para que luego no se confundan, porque la primera era la leucemia aguda nula,
y luego estaba lo que actualmente se conoce como pre-B o pre-B temprana, que nada más expresaba el marcador de la respuesta inmune o A y A o el CD19, todavía no expresaba el CALA. Y según el doctor Nadler, esta era la aparición secuencial de esos antígenos de superficie. Entonces el grupo 1 y 2 es lo que conocemos actualmente como precursores de célula B CD10 negativo, el grupo 1. El grupo 3 y 4 era cuando ya había aparecido el antígeno común en la superficie de la célula, y junto con el grupo 4 que tenía la expresión de un marcador tardío, que ahí dice CD20, y también el CD22, que ahí no está señalado, es lo que conocemos actualmente como precursor de células B CD10 positivo. El grupo 5 sigue siendo vigente porque es la aparición, si ustedes ven a la extrema derecha, de las cadenas pesadas de inmunoglobulina en el citoplasma y que conocemos como pre-B. Y finalmente la incorporación en la superficie, la expresión del antígeno B maduro, era lo que conocemos actualmente como leucemia aguda B madura. Pregunta de examen es, lo vamos a ver más adelante, ahorita se las paso. La que sigue, por favor. ¿Y cómo calificábamos la estirpe T? Bueno, ven a ustedes en nuestro hospital CD7, CD5 y CD2 positivo. Antiguamente con la citoquímica fosfatasa ácida completamente positiva. Y vean ustedes, pues ahí no está señalado porque nadie hace todo este tipo de marcadores en las leucemias agudas tipo T, a menos que sea con propósitos de investigación. De tal forma que CD2, CD5, CD7 nos hablan de leucemia aguda linfoblástica estirpe T. En general, la aparición del CD7 es más temprana y habla de precursores T dentro de esa diferenciación. Acuérdense que hay algunos grupos que incluyen el CD1 y el CD3 de superficie. ¿Por qué? Porque permite identificar 3 subtipos dentro del proceso de diferenciación de los linfocitos T. El subtipo 1 que expresa CD1 y no expresa el CD3, el subtipo 2 que expresa ambos marcadores, el CD1 y el CD3, y el subtipo 3 que solo expresa el CD3 de superficie. La que sigue, por favor. Y aquí están los marcadores mieloides. Entonces vean ustedes el 33 que aparece en las células primitivas mieloides, el 13 cuando ya existe cierto grado de diferenciación, y generalmente váyanse hasta el 14 porque detectaba los que tenían componente monocítico. En nuestro hospital actualmente usamos el CD64 y lo de la glicoforina pues es extraordinariamente raro en pediatría, y el CD41 que permite detectar las que tienen leucemias agudas megacardioblásticas. Acuérdense ustedes que el inmunofenotipo es útil, el papel que no tenía en las leucemias agudas linfoides, porque permite detectar 2 tipos de leucemias que la FAB no podía clasificar, que son la M0 y la M7. Y este es lo importante, bueno, del linaje B, ¿qué marcadores les sirve? Bueno, el 19 que aparece en todo el proceso de diferenciación de los linfocitos B. Y luego, si ustedes ven al final, el HDRA que dice IA, que era el de la respuesta inmune, y el TDT son positivos. Pero el linaje T también aparece el TDT, pero el CD7 que habíamos mencionado, y en las mieloides el 13 y el 33, porque ahí dice CD1 y el 3 está abajo, es CD13. Bueno, lo que deben saber que los marcadores de aparición más temprana y específicos son en el linaje B, el CD79A. En el linaje T, el CD3 citoplásmico, ambos son citoplásmicos, y de las mieloides, la mieloperoxidasa citoplásmica. Eso sí es pregunta de examen, porque tienen que saber que son los marcadores de aparición más temprana y específicos de cada linaje. Los demás son asociados a la estirpe, pero no son específicos de ningún linaje. La que sigue, por favor. Bueno, vean ustedes la clasificación citogenética. Nada más se lo traigo aquí porque hace años el doctor Puy decía, bueno, dentro de la clasificación citogenética tenemos alteraciones numéricas de buen pronóstico y estructurales de buen pronóstico. Ahí están mencionados en donde dice lo de niños. La presencia de hiperdiploidea, o sea, numérica, es de buen pronóstico en el niño. Más de 53 cromosomas es un indicador de buen pronóstico. Máxime cuando se asocia a triple trisomía,
4, 10 y 17 o 18. Es el mejor pronóstico en pediatría. Y la otra es una estructural, pero críptica, que no se detecta por los métodos convencionales de citogenética, sino que requiere la RT-PCR para identificarla, y es la presencia del TEL-AML1. Si ustedes ven en el extranjero, en nuestro país aparentemente no tenemos una frecuencia similar, la mitad de los pacientes casi